Producto de esta pandemia hemos tenido que realizar numerosas adaptaciones en nuestras rutinas, en nuestra forma de trabajo, de convivencia, de estudio. Es decir, implica muchos cambios. Sumados a esto, el contexto de incertidumbre en diferentes ámbitos y también estas idas y vueltas que tenemos tal vez a la fase uno, al aislamiento obligatorio, genera que constantemente tengamos que estar adaptándonos. Y esa adaptación es una exigencia que genera estrés. ¿Qué es el estrés? Bueno, muchas veces hemos escuchado que el estrés, hay un estrés bueno, positivo, y un estrés malo, negativo, y la verdad es que el estrés en sí mismo no es ni bueno ni malo, es una respuesta del organismo para lograr una adaptación, es decir, una reacción que busca que la respuesta sea eficaz a una situación que el cerebro percibe como un peligro vital inminente. Es decir, que busca que sobrevivamos, ¿no? Pero la realidad es que en la actualidad muchos de nuestros problemas no tienen que ver con, no son de vida o muerte, ¿sí? Como para desencadenar esta reacción fisiológica. A veces el cerebro reacciona un poco primitivamente, no ha evolucionado lo suficientemente rápido como para determinar o detectar que hay algunos peligros reales de vida o muerte, y hay otros peligros que podemos decir de índole cultural que atentan contra nuestro bienestar emocional, autoestima, prestigio, situación económica, etcétera, no contra la vida. El término de estrés proviene de la física y, si bien yo no soy física, básicamente hace referencia al ejercicio de una fuerza sobre un objeto que pasada determinada magnitud lo puede destruir, ¿sí? Se lo agota y lo destruye. Más o menos podemos hacer una semejanza con lo que ocurre psíquicamente, ¿no? Cuando sobre el sujeto se ejerce una presión y tal vez el objeto se adapta. Pero si seguimos aplicando presión, se, primero se agota y después llega a destruirse, ¿no? ¿Qué pasa? El estrés puede ser óptimo para alcanzar metas, objetivos, para adaptarnos, pero también si se sostiene en el tiempo y o es muy intenso, nos agota, nos agota y diría entre comillas puede llegar a destruirnos, ¿sí? Aparece cuando ya estamos estresados el agotamiento, dificultades para conciliar el sueño, para mantener la atención, nos sentimos cansados, sentimos que nos rendimos igual, pueden aparecer síntomas orgánicos como por ejemplo pérdida de cabello, asma, infarto de miocardio, alteraciones gastrointestinales o inmunológicas. A todos nos habrá pasado alguna vez ir al médico y que nos diga, nos dé el diagnóstico de que es por estrés y uno pensar, doctor, por favor, dígame otra cosa, porque preferimos una pastilla a que sea estrés, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con que desconocemos bastante sobre él y por eso me parece importante que aprendamos un poquito. Por un lado decir que el estrés es una reacción fisiológica, pero que va acompañada de una reacción subjetiva, ¿no? Va a aparecer o ansiedad o tristeza o enojo, por ejemplo. Por eso vamos a ver que muchas indicaciones a veces son parecidas a las de la ansiedad. Pero si bien el estrés no es una emoción, es generador de emociones. Por otro lado, también me parecía importante resaltar que el estrés no se limita a una edad, todas las edades se pueden estresar, no se limita solamente a la vida adulta, es decir, un niño o un adolescente se puede estresar. Y por otro lado, también decir que hay muchas personas que piensan que las situaciones negativas son aquellas generadoras de estrés y también aquellas situaciones que podemos catalogar de positivas
pueden generarnos estrés, como una mudanza, rendir una materia, conseguir un nuevo trabajo que implica nuevas responsabilidades o hasta enamorarnos. Así que, ¿por qué? Porque son situaciones que requieren una exigencia de adaptación y por eso nos estresan. ¿Qué podemos hacer frente al estrés? Bueno, primero que nada es importante tomar conciencia de que estamos estresados. Cada uno de nosotros nos vamos a estresar de manera diferente y a la vez las causas, las cosas que nos estresen van a ser diferentes. Pero nos podemos mirar para adentro y preguntar, ¿cómo estoy durmiendo? ¿Me está costando conciliar el sueño? ¿Me siento muy agotado? ¿Me cuesta concentrarme? ¿Siento que no rindo? ¿Tengo dolor de cabeza, dolor de estómago? ¿Tengo más apetito que el usual o menos apetito que el usual? ¿Sí? Mirarnos para adentro y irnos preguntando algunas cuestiones, porque tenemos que tener en cuenta que generalmente tomamos conciencia de que estamos estresados cuando el estrés ya nos está perjudicando. Y por eso me parecía importante brindar algunas medidas que podemos aplicar para prevenir que el estrés llegue a ser un estrés que nos perjudique. Primero que nada, ver si en nuestra vida hay alguna situación estresante que pueda ser agravada por el aislamiento, por la pandemia. Entonces, por ejemplo, si me estoy separando, mudando, tengo que presentar muchas tareas en el trabajo, o en la facultad o en la escuela, si por ejemplo he perdido recientemente a alguien. Es decir, todas estas situaciones pueden agravar el estrés porque son estresantes en sí mismas. Por otro lado, también aprender qué cosas puedo controlar y qué cosas no controlo, ¿no? Qué cosas me exceden. Y aquello que yo no puedo controlar, aceptarlo. Y aquello que yo sí puedo controlar, ver qué cosas puedo modificar o solucionar para posibilitar que no me estén preocupando. Y si no puedo solo, pedir ayuda, delegar. Es muy importante también buscar espacios de descanso. ¿Qué significa esto? Paradójicamente, la mente descansa cuando está activa en algo que le genera placer, bienestar. Por ejemplo, un hobby, tejer, pintar, dibujar, hacer algo en el jardín, hacer una actividad física, aquello que nos haga bien a nosotros, que implique que la mente está activa pero que no está preocupada, que es diferente un poco de ese descanso vacío de estar mirando series o todo el día en las redes sociales. Quiero decir que, digamos, a veces eso constituye una evasión y no estamos descansando, sino que todo lo contrario. Obviamente no es malo mirar series, no es malo estar en las redes sociales, pero si es lo único que hacemos todo el día, prestemos atención, ¿sí? No puede ser solamente eso lo que hagamos, tenemos que buscar espacios de descanso. Hay muchísimas meditaciones en YouTube o ejercicios de respiración que nos permiten disminuir el estrés o irlo controlando. Por otro lado, aprender a decir que no, aprender a poner límites, a delegar tareas, digamos, es medio imposible rendir igual que lo hacíamos previo a la pandemia. Entonces no nos exijamos de más. Por otro lado, tener un buen estado físico y un buen cuidado de nuestro organismo a través de que la buena alimentación. Generalmente cuando estamos estresados nos da ganas de comer cosas dulces o comida chatarra, pero por ejemplo la fruta que contiene vitamina C es muy buena para bajar los niveles de cortisol, que es la hormona que se segrega en el estrés. También hacer actividad física, recomendado siempre.
Si se puede hacer en media hora al día sería genial, si no lo que podamos, pero nos obligamos a hacerlo, es buenísima para disminuir el estrés, la actividad física. Por otro lado, intentemos dormir las horas necesarias. Esto es como cuando tenemos el celular con poquita carga y bueno, tal vez se lentifica un poco el celular y hay aplicaciones que llegan a no funcionar. Entonces es muy importante que estemos con las baterías cargadas. Por otro lado, también es importante reírse. Reír, que es gratuito, es simple, disminuye el cortisol y aumenta la endorfina. Es decir, que entonces, bueno, enfocarnos en conseguir o en juntarnos con gente, no juntarnos, sino compartir con gente que nos hace reír o mirar alguna serie que nos hace reír, ¿sí? Compartir con otros. Sostengo la importancia de que nos mantengamos conectados socialmente a través de todos los medios que podamos, fundamental para disminuir el estrés y a la vez también el compartir lo que sentimos, siempre compartiéndolo con personas que sepamos que estén dispuestos a escuchar. Compartir esto de ir compartiendo lo que sentimos permite disminuir el estrés porque uno va descargando aquellas cuestiones que los preocupan o que son exigencias para uno. Entonces, si no nos animamos a hablar con otros, anotarlo en alguna libretita, en un diario, en el celular, cuando finaliza el día, por ejemplo, sirve como descarga y es buenísimo para disminuir el estrés y ir elaborando estas cosas que nos preocupan. Y para finalizar, me gustaría recordarles que si sienten que no pueden manejar este estrés por sí solos, que pidan ayuda a los profesionales de la salud mental. Es muy importante que el estrés no se vuelva crónico, ¿sí? Porque si no, tiende a dañar gravemente la salud mental y la salud física.